Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo y amigos. Gracias a Dios que podemos continuar con una lectura bíblica más en este día. Vamos a leer el capítulo 17 del versículo 1 al 10. Gracias por conectarse, por escucharnos, por enviarnos sus comentarios, sus saludos y también decirle que nos envíe sus peticiones para que al final hagamos una oración juntos los que en este momento nos hemos conectado. Si usted nos está escuchando a diferente hora, le enviamos un saludo y deseamos que Dios le bendiga rica y abundantemente. La palabra de Dios dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os haya sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Hasta aquí vamos a dar lectura a estos primeros 10 versículos y hagamos algunas breves consideraciones de esta lectura que hemos hecho en este momento. Hemos estado notando que el tema específico de la administración del dinero se deja atrás cuando entramos en este nuevo capítulo 17. No obstante, el Señor Jesús va a hablar del tema de las riquezas que varias veces a medida se tocan durante este viaje que hace hacia Jerusalén. Va a seguir hablando del tema de las riquezas de una manera o de otra. El Señor va a seguir enseñando a lo largo de su viaje hacia Jerusalén. Esto lo vamos a notar en las siguientes lecturas. Tenemos aquí en esta lectura por lo menos 4 dichos de Jesús que establecen varios aspectos del discipulado. Estos dichos se concentran en 2 preguntas. ¿Qué es lo que son llamados a hacer los discípulos de Jesús? Segunda pregunta: ¿tienen los discípulos la capacidad para hacer estas cosas? El tema de los 2 primeros dichos es el pecado. Habla de la seriedad del pecado y de la forma en que el discípulo debe tratar con los que pecan. Sin duda ocurren cosas que hacen que la gente peque, pero esa no es la razón para promover la idea de que el pecado es un asunto poco serio. El enojo de Jesús se enciende contra las personas que hacen pecar a uno de estos pequeñitos. El término pequeño se usa para cualquier cristiano, pero especialmente para un cristiano nuevo en la fe o que no ha avanzado mucho en los conocimientos de la fe cristiana. El Señor Jesús pronuncia un ay contra la persona que lleve al inocente a pecar y declara que una muerte violenta sería mucho mejor para esa persona que enfrentarse a la ira de Dios por causa de haber hecho pecar a un pequeño o a una persona que en la fe se le considera como un bebé o un niño espiritual aún. El Señor dice: ay de aquellos que hacen caer a uno de estos pequeños. El Señor les hace esta advertencia a sus discípulos y también a nosotros, queridos hermanos y amigos. Y dice: mirad por vosotros mismos. Inevitablemente, como dice la Escritura, ocurrirá que un discípulo se enterara de que un hermano en la fe está pecando.
En vez de albergar malos sentimientos contra el hermano o de hablarles a otros acerca del pecado, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: repréndelo. La palabra reprender contiene la idea de una advertencia franca pero amable. En otras palabras, dile cortésmente lo que ha hecho mal. Si la reprensión lleva al hermano al arrepentimiento, entonces se le debe perdonar. Esto no solo es cierto respecto a los pecados en general, sino específicamente a los pecados que hacemos directamente contra el Señor, pero que también estos pecados nos llevan a ofender a otras personas. El Señor Jesús insiste en que los discípulos practiquen el perdón y aclara: 7 veces al día si fuera necesario. El número 7 no es para ser tomado literalmente, sino que sugiere cualquier número de veces. Aunque el pecado es serio y no debe tomarse a la ligera, no hay razón para retener el perdón de un pecador arrepentido. Ahora bien, también notamos cuando el Señor recibe una petición de sus discípulos. Pero antes de esto, cuando está el Señor afirmando acerca de las consecuencias de un pecado o de hacer caer a otro, también notamos una petición de los discípulos. Y ellos dicen: aumentanos la fe. Esto es algo por lo que deben haber orado con frecuencia, pero aquí se dan cuenta de que lo difícil es tratar correctamente con el hermano pecador. Necesitan la ayuda de Jesús para cumplir lo que Él les ha encomendado. La respuesta que Jesús les da a sus apóstoles sugiere que no deben usar la falta de fe como un pretexto para no tratar correctamente con el hermano pecador. Jesús dice que aún con poca fe se puede hacer grandes cosas. Si respondes con fe al perdón de Dios, entonces serás capaz de perdonar. Usa la poca fe que tienes. Finalmente, el Señor les cuenta una parábola que comienza en forma parecida a la que contó acerca del pastor que perdió a una de sus ovejas, y hace la pregunta: ¿quién de vosotros? En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo: tan solo imagínense esto. La parábola pregunta: ¿acaso un amo disculpará a su siervo que ha trabajado todo el día en el campo de prepararle la cena? ¿O le agradecerá a su siervo por hacer lo que se le había dicho que hiciera? El Señor Jesús dice que ningún discípulo debe buscar alabanzas ni elogios especiales por hacer solamente lo que es su deber. El Señor Jesús hace énfasis en algo bastante diferente en la parábola que cuenta en Lucas 12, 35 al 37. En esta historia, el amo que regresa recompensa a sus siervos que lo esperan fielmente al asumir él mismo el papel de un siervo. Cada una de las parábolas tiene su propio significado y su propósito. Se deben tomar en cuenta todas las escrituras para entender correctamente las partes individuales de cada una. Pero en esta parábola intenta mostrarles a los discípulos que no deben tener un concepto muy elevado de ellos mismos en comparación a otros que tal vez hacen menos o que son sorprendidos en pecados serios. Al fin de cuentas, el discípulo es un siervo indigno que necesita de la gracia y el perdón de Dios. Así termina la segunda fase de este viaje del Señor Jesús a Jerusalén con sus discípulos. Con esta nota acerca de la indignidad de ellos para servir en el reino, lo que el Señor Jesús quiere es que la gente esté consciente de que la obra del reino ya está en acción ahora mismo. Queridos hermanos, hagamos una oración y en esta oración pidamos al Señor que nos ayude para no dar mal testimonio, que nos libre de que por nuestra mala conducta, nuestro mal testimonio, algún débil en la fe, algún reciente en la fe pueda tropezar. Imposible que vengan los tropiezos, pero que no vengan por causa nuestra. También necesitamos fe para perdonar. Así como tenemos fe que el Señor perdona nuestros pecados, también debemos tener fe para perdonar a los que nos ofenden. Y finalmente, como siervos de Dios, como sirvientes del Señor, hagamos lo que tenemos que hacer. Y en ningún momento esperemos elogios o reconocimientos, porque
lo que hagamos o lo que debemos hacer en el reino de Dios es porque ese es nuestro deber y ya está absolutamente pagado. Cristo nos ha pagado, nos ha dado una salvación tan grande, nos ha dado el regalo del reino de Dios que a nosotros no nos ha costado y Él nos los ha otorgado gratuitamente. Nos ha dado el perdón de nuestros pecados por gracia. Así que deudores somos del Señor, como dice Pablo, y como siervos y siervas del Señor, hagamos la tarea. Y si alguien reconoce el trabajo o no lo reconoce, sigamos haciendo el trabajo porque la obra es de Dios y nosotros, como dice la Escritura, solo hacemos lo que se nos ha ordenado. Y reconocemos que somos siervos inútiles en el sentido de que nada hacemos por nosotros mismos, sino es porque el Señor nos da su gracia, su ayuda y su fortaleza. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza y el reconocimiento porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Así que sigamos haciéndolo en el nombre de Cristo Jesús. Oremos también por las necesidades. Padre bendito, aquí estamos delante de ti. Te pedimos, Señor, tu ayuda. Ayúdanos, Señor, a no ser piedra de tropiezo. Líbranos, Señor. Imposible que vengan los tropiezos, pero que no sea por nuestra causa. Guárdanos, Señor, de hacer caer a uno de los pequeños en la fe. Guárdanos, Señor, de hacer caer a algún recién convertido. Que demos buen testimonio. Aumentanos la fe también, Señor, para poder perdonar a los que nos ofenden. Y ayúdanos a ser esos siervos vigilantes, que estemos siempre listos a servirte y que nuestro mayor gozo sea servirte a ti y que tú te agrades, Señor. Te pedimos por las necesidades también, por los que están enfermos, por los que están pasando por pruebas, por luchas, por los que se sienten solos, que no lo están porque tú estás ahí. Abrázalos, Espíritu Santo. Señor, quita toda opresión del enemigo. Danos, Señor, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, tu ayuda y en tus manos estamos, Señor. Gracias por este día que nos has concedido. Todo esto, Padre, te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos con el favor de Dios el día de mañana para continuar con ese momento tan especial cuando son sanados los leprosos. Esos 10 leprosos que fueron sanados y que solo uno regresó a dar gracias. No se pierda la lectura del día de mañana. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con usted.